Yo sí que quiero hacer una pregunta un poquito más mía. Y es que a mí, por ejemplo, me encantaría ir a África. Es uno de los continentes que tengo deseo ir, y a la vez es uno de los que más miedo me da. Yo creo que nos pasa a todos un poquito, que lo vemos un poquito como más peligroso, pero nos pasa a muchas personas, que vemos así los sitios que no conocemos como que nos va a pasar algo. Sí. Y a vosotros os cambió mucho la perspectiva, o sea, imagino que algo os cambiaría, pero ¿en qué sentido? ¿De qué forma? ¿Cuánto tiempo tardó en que os diera el chip de, pues esto tampoco es tanto? A ver, es que en nuestro caso... realidad, en este espacio de la misión de África queremos que nos quitéis el miedo para viajar a África. Eso, vale, vamos a ir. Vale. Procede. A ver, África fue muy intenso en todos los sentidos que habíamos imaginado. Por ejemplo, si pensábamos que iba a ser salvaje, que íbamos a ver animales en libertad, fue exponencialmente muy superior a lo que habíamos imaginado. Pero también hay que decir que depende de qué países elijas, porque conocemos gente que ha hecho la costa oeste de África y no ha visto animales, pero porque es que, claro, nosotros hicimos la ruta porque queríamos ver animales y queríamos pasar el desierto y queríamos ese tipo de ruta. Entonces, claro, sí, es que fuimos a pasar justo por los sitios donde más animales y vida salvaje había. Sí. Pero, o sea, realmente fue una experiencia muy muy intensa, también de conexión con la gente, de ver otras realidades, o sea, es que estás allí según qué países, porque hablamos de África como si fuera un país y cada país es totalmente diferente, pero estás allí viviendo las realidades de la gente que vive en según qué países y es que parece otro mundo, con otras preocupaciones, con otras necesidades, y tú estás allí y una cosa que tiene África es que te das cuenta que eres un occidental afortunado. Y por mucho que tú vayas en una bicicleta y vayas con la comida justa para pasar el día y haciéndotelas ahí como puedes para seguir viajando, tú eres un afortunado y cuando estás ahí te das cuenta de eso. Entonces es un aprendizaje emocional muy intenso. Al principio notaba como más reparo porque llegamos a Sudáfrica sin habernos mentalizado y nos daba un poco de cosa. Además Sudáfrica, era un poquillo, bueno, las pasamos ahí un poco putas al principio porque, bueno, por la zona por la que íbamos había un poco de mal rollo a veces entre blancos y negros, sí, y habían ahí un poco de movida, pero en cuanto entramos en Namibia la cosa cambió por completo, o sea, también es mucho elegir el país al que vas. Sí. Namibia fue espectacular en todos los sentidos, luego Zambia también, la gente fue increíblemente amable. O sea, tú imagínate que estás paseando por la calle y la gente se te acerca y te tratan como si fuera su hermano. Sí, y te es que además te llaman así. Te llaman así, hermano, y te invitan a su casa y presentan a tu familia y te dan de comer cuando apenas tienen cosechas para pasar el día y te sientes ahí como diciendo, wow, pero ¿qué parte de la humanidad me he perdido yo en mi otra vida, no? Y entonces es como que realmente es un viaje muy intenso y no te puedes morir sin haber viajado por África. Qué bonito. Qué guay. ¿Qué es lo peor que os ha pasado en África? Que digas, madre de Dios, ese momento en el que dices, ¿qué coño hago yo aquí? Uf, es que nos han pasado tantas cosas. A ver, depende de qué tipo de peligrosidad, ¿de animales o de personas? Yo imagino que cada uno tendrá su momento propio de decir, se me ha puesto este nudo en el estómago que dices, no sé qué va a pasar o nos va a pasar algo, me gustaría estar en mi casa, o sea, sí, cada uno imagino que tendrá el suyo. Pues sí, seguro que son diferentes. Sí, seguro. El mío, A ver, un momento así chungo que se lo pasé yo fue una vez que estábamos en la puerta de un supermercado en Sudáfrica y me rodeó un grupo de gente para intentar quitarme las dos bicicletas con todo cargado, ¿vale? Entonces Blanca estaba en el supermercado comprando. Entonces ellos empezaron a rodearme, a hablarme en inglés, luego cambiaron a su idioma natal y yo noté, claro, por la experiencia también de la policía, que la cosa se iba calentando y que estaba a esto de que se liara. Y entonces yo ya me estaba viendo ahí a ver cómo me las podía apañar. Empecé a alzar la voz para que la gente que pasaba por la calle se enterara de lo que estaba pasando, pero se quedaban ahí parados mirando y se ponían las manos en la boca como diciendo, madre mía, lo que están diciendo estos, ¿qué le van a hacer? Pero espera. Si quieres saber más, cómprate el libro. ¡Qué cabrona! ¡Qué hijos de puta! Si quieres saber cómo acaba. Así, se la vi. Pero que sabes lo que pasa, que no me había enviado el libro, entonces no puedo saberlo. Pero ya me lo...
Bueno, el tema es que sí, que estuvo la situación muy, muy tensa. Y al final... esta la contaremos porque es que si no... Bueno, Claro, conseguí... Hombre, una nos tenéis que contar. Conseguimos llamar la atención del vigilante de seguridad que estaba dentro del supermercado. Entonces vino y echó a los tipos. Pero uno de ellos cogió la bicicleta de Blanca como para acercarla a la puerta para meterla, pero obviamente no la iba a meter. Entonces le tuve que meter un empujón y ahí hubo un poco de tangana y al final conseguí meter las dos bicicletas adentro. O sea, fue un poco tenso todo y encima... Claro, nos vimos dentro del súper y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque claro, hay que irse. Y nuestra velocidad... Nos empadronamos en el súper. Claro, y en plan, nuestra plan de huida hacía aguas por todos sitios, porque velocidad de huida cero, orientación malísima. claro. Íbamos encima con toda la compra ahí metida, Bueno. sujetada con pulpos, cayéndose por los lados. Bueno, Digo, madre mía. un desastre, un desastre. Y entonces ahí pues nos la jugamos muchísimo, porque dijimos, no nos podemos quedar aquí a vivir. Y entonces salimos a pedalear como si no hubiera un mañana. Hasta que pasados no sé cuántos kilómetros llegamos a un camping y mira si íbamos Pues entonces la situación mala fue que tuviste que pedalear muy deprisa. No, que tuvimos Con lo de que te no, rodearon. que tuvimos que pagar el camping, que tuvimos que pagar el camping esa noche. Sí, porque no había narices Muy de buena. dormir fuera, ¿eh? Tenemos que decir que fue la única situación que tuvimos desagradable con personas. O sea, en el resto de nuestro viaje por África fue genial la conexión con la gente. O sea, fue... Sí, o casi sea que todo, no hay que cogerle miedo porque lo mismo te puede pasar esto estando en Sudáfrica que te puede pasar en Barcelona en nuestro caso. En En cualquier Ciudad sitio. Real, sí, Sí, sí. sí. Sí, sí. A mí, yo creo que el momento en el que más he pensado, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Fue durante una etapa cruzando el desierto, que ya llevamos como 3 semanas cruzando el desierto del Namib, que es todo roca, arena, piedras sueltas, la bici traquetea como si no hubiera un mañana, no hay agua, tienes que pedírsela a los turistas que pasan, y si pasan... No te puedes duchar, la arena Ostras. se te pega en los brazos como si fueras una croqueta y ahí hay una mezcla entre tu propio sudor, tu propia roña y la crema solar. Es horrible. Bueno, todo eso, durante todo ese proceso, durante más de 3 semanas, llegó un momento en el que de Wow. repente pues empezó a haber muchísimo viento en el desierto y nos encontramos con una tormenta de arena. Y bueno, hacía de Pero repente... esto me ha parecido muy curioso. O sea, perdona que te corte, pero, o sea, ¿sobrevivíais con el agua que encontrabais de los turistas? O sea, Sí. ¿tuvisteis que estar 3 semanas dependiendo del agua de los demás? O sea, Sí, nosotros mirábamos dónde cargábamos el agua y a lo mejor el siguiente punto para cargar agua estaba a 150 kilómetros o a 200. Normalmente a 200, Entonces, 250. claro, entonces decíamos, a ver, Y no llegabais ni para Dios, claro. previsión realista de llegar. Dice 200 kilómetros, bueno, pues a lo mejor lo haces en 3 días, pero luego estabas ahí y un día hacías No, 20 kilómetros, No se puede. o sea, otro día hacías 30, otro las día no. distancias son muchísimo más largas porque es que el esfuerzo que tienes que invertir para recorrer una carretera, un camino en el desierto, que es todo pedregoso, es que se multiplica, o sea, Sí. es demasiado. Entonces hacíamos eso, 20, 30, 40 kilómetros al día como mucho y nos dábamos cuenta de que no. Entonces, pero afortunadamente, eso sí que nos habíamos informado previamente, en la época que lo hicimos, que era, no sé si era junio o julio, coincidía que era la época turística, porque en Europa es cuando mucha gente tiene vacaciones. Entonces, cada día pasaban a lo mejor 3 o 4x4, ¿sabes? Entonces, teníamos asegurada que en algún momento Sí. nos podrían... Nada, parábamos y a ver quién nos separa, ¿sabes? Viendo ahí Claro. dos ciclistas en Claro, mitad en del mitad del desierto. desierto, que claro, piensa que para un turista, yo qué sé, para un alemán, alquilarse un jeep ahí y cruzar el desierto era súper flipante. Y llevaban unos tanques de agua de, no sé cuánto llevarían, 80 litros o 90 litros de agua potable. Cuando nos veían ahí era en plan, ya es que se paraban a veces por curiosidad, en plan, pero estáis tumbados, ¿qué os pasa? ¿no? ¿Queréis comida? ¿Queréis algo? Claro, nos ofrecían de todo, comida, agua, tal, Qué no, bueno. no, agua. Sí. tal. O sea, dependíais de algo que nos gusta mucho a nosotros, que nos han sucedido en todos los viajes, que son de esos ángeles en el camino, ¿no? Ya te Uf, digo. pues más de uno nos Ya te salvó digo. de una buena, ¿eh? O sea, más de una vez alguien nos ha salvado de algo bastante desastroso. La verdad es que Contarnos una anécdota de un momento en el Un que ángel. estuvierais muy jodidos, que de repente así como de manera milagrosa aparece alguien y os salva el culo.
A ver, por ejemplo, una que no estábamos muy jodidos, pero estábamos a punto de estarlo, fue cuando estábamos cruzando el Caprivi Street, que es un corredor, Hostia, ya te digo. que es un corredor que hay en Namibia, donde hay diferentes países ahí al lado de ese corredor, y es un lugar habitual de migración de animales. Entonces ahí migran elefantes, leonas, hay fauna peligrosa. O sea, es una carretera que han construido en mitad de un montón de parques nacionales. Entonces, Sí. claro, está el río a un lado, el río Cabango a un lado de la carretera y al otro lado, pues el parque nacional. Entonces, es imposible cruzar esa carretera en bicicleta, sobre todo, que van más lento y no encontrarte algún animal salvaje. Sí. Entonces, claro, Imposible. nosotros teníamos como muy claro el decir, no se puede acampar libre aquí, ¿vale? Es un suicidio, porque te pasa un elefante por encima y te revienta la tienda, o te rodean los leones, ¿vale? Claro que no se puede. No se podía. Entonces teníamos claro a qué puntos había que llegar para acampar y, sobre todo, pedalear a horas de calor, porque en las horas de calor, pues los animales descansan o se esconden por ahí. Normalmente. Normalmente. Entonces un día estábamos pedaleando un corredor, hay una carretera súper silenciosa que estaba todo rodeada de árboles y era como muy tenso, ¿vale? Era bastante tenso y se paró un jeep de un guardia forestal y nos dijo: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Queréis subir las bicicletas? Y nosotros, no, vamos en bici y tal. Dice, es que os cuento, vengo de la otra punta de la carretera y hace unas horas ha habido una leona con una cría que ha estado persiguiendo una furgoneta mordiendo las ruedas. O sea, que Mamá. decía el hombre, a ver, podéis hacer lo que queráis, pero Sí. yo os recomiendo que subáis a la furgoneta y claro. os llevo al siguiente checkpoint porque, bueno, si han estado persiguiendo una furgoneta, igual con la bici no es muy seguro. Claro, imagínate, o sea, era en plan, Madre o sea, mía. y por un momento, Hombre, lo mismo os hacéis campeones de medalla olímpica de la bici. Madre Igual mía. ahí sí que pedaleáis a Ya tope. te digo. No, yo iba Joder. con un, ¿cómo se llama? Un spray de pimienta que habíamos comprado, que ya ves tú con eso a ver qué haces. eso para echártelo tú, Lo llevaba siempre en la mano. para sazonarte un poco. Joder, qué bien. Humano a la pimienta, qué bueno. Pero ese momento con el hombre qué ese grande. fue súper absurdo, porque cuando nos dijo eso, hubo un momento que nos lo pensamos, como Sí. diciendo, ¿y qué hacemos? No, y era en plan, ¿pero qué coño nos pasa? Como que no estaba muy bien visto. ¿Qué narices estáis pensando? Claro, porque, jolín, entre cicloturistas es como que no está bien visto coger un transporte público o lo que sea, que ya ves tú. Pero es una tontería. está peor visto morirse. Claro, eso es. Eso no está Sí. bien. Eso no está muy bien. Entonces ya dijimos, venga, vale. Madre mía.